Estado Nacional. Según el Banco Central, la vejez y en el caso de las mujeres las obligaciones familiares son las principales causas del creciente número de personas que abandonan la fuerza de trabajo. El envejecimiento de la población hace que una cantidad creciente de personas se retiren del mercado laboral. Mientras tanto, el gobierno presentó su estrategia de empleabilidad y talento. ¿Logrará que más gente tenga un empleo? Esto es Estado Nacional. Gracias por acompañarnos aquí en Estado Nacional la mañana de los domingos, en este espacio de Televisora de Costa Rica para discutir y analizar los principales temas del país. Y sin duda, el empleo y la tasa de ocupación en el país es una de esas preocupaciones que aflige en este momento a muchos costarricenses. El gobierno recientemente presentó su estrategia de empleabilidad. Hoy analizamos esta propuesta y si realmente hay esperanza de que más personas consigan trabajo. Para eso invitamos el día de hoy al señor ministro de Trabajo, Andrés Romero, quien en la pasada gira a Guanacaste dio a conocer la estrategia de empleabilidad y talento humano en ese evento que hicieron donde le llamaron Brete. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para hablar de la estrategia. Nos parece muy importante cerrar brechas. Y ahora también gracias a los panelistas que están con nosotros vamos a poder discutir un poco de la misma, el alcance y algunas otras cosas. Muchas gracias. Así es. También nos acompaña el día de hoy el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizajes, Juan Alfaro, que dirige una de esas entidades que tienen un papel principal, que están llamadas a mejorar la calificación de la mano de obra en el país. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Liliana, a todas las personas que nos escuchan en casa, así igual a los compañeros que están acá en panel. En efecto, el INA tiene que dar un paso adelante hoy más que nunca para acercar a las personas a oportunidades de trabajo, mejorando sus competencias y sus habilidades. Y el día de hoy también nos acompaña don Ricardo Monge, quien es doctor en Economía de Ohio State University, presidente de la Academia de Centroamérica, es también profesor de Leeds University y fue secretario técnico del Consejo Presidencial para la Competitividad en la administración de la expresidenta Laura Chinchilla. También ha sido consultor de organismos como el BID, el Banco Mundial, CEPAL, OCDE y la Organización Internacional del Trabajo, entre otros. Invitado frecuente aquí en Estado Nacional. Buenos días, don Ricardo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer, como siempre, poder conversar acá con ustedes. Claro, de este tema sensible y neurálgico. Para completar el panel de la primera parte de nuestro programa, incluimos también a José Aguilar, quien es presidente de la Organización Desarrollo Humano Estratégico. Él es un joven activista que ha abogado por que los jóvenes costarricenses tengan cada vez más oportunidades desde muchas trincheras en las que se ha desempeñado. Bienvenido de nuevo, José. Muchas gracias, doña Liliana. Un placer estar con toda la audiencia, un gusto estar con los señores jerarcas, con don Ricardo, quienes estimo mucho y conozco de mucho tiempo y espero que los aportes sean de utilidad para todos los que nos acompañan. Bien, vamos en materia de una vez. No contar con un trabajo digno para cubrir las necesidades elementales es uno de los principales problemas que le quita el sueño y la paz a miles de costarricenses. Sí, actualmente estoy desempleado. ¿Hace cuánto está desempleado? Desde diciembre pasado. Doy clases privadas de música, de guitarra, ukelele, canto y con eso en casa y en algunas academias, ya con eso puedo sufragar los gastos. Creo que ahorita en general, o sea, a nivel de país sí es complicado porque hay muchas personas en desempleo y entonces hay como muchas personas haciendo fila. De momento, cuando he buscado trabajo han sido en instancias que se me facilitaron, digamos, entrar a trabajar, pero pensando en, no sé, en supermercados, que es lo que más los jóvenes ahorita que están tal vez en la U buscan y así, ahí sí hay mucha competencia también por la experiencia. Ahorita estoy haciendo trabajos así por fuera, pero no tengo ningún trabajo estable hasta el momento.
más o menos en lo que uno pueda, ¿verdad? Pues ahorita estoy haciendo trabajitos así por aparte, pero ahí va saliendo uno poco a poco. Bastante experiencia, ¿verdad? Dependiendo de donde uno vaya a buscar trabajo, sí te piden bastante experiencia y quizás por ahí es donde hay un poco de problema con alguna gente, ¿verdad? Que no todos tienen la experiencia, ¿verdad?, que ellos están solicitando y por eso quizás muchísima gente no encuentra trabajo hoy en día. La experiencia. Por lo general siempre se basan en la experiencia que uno tiene en un trabajo y de ahí, como no todos los patrones o las personas le dan a uno posibilidades de entrar la primera vez, entonces le cuesta uno adquirir la experiencia que los otros negocios le piden a uno a la hora de ir. Actualmente me ayudo con lo del ingreso de la pensión de mi hija o con lo que mi marido me da, porque él es el único que da el ingreso en el hogar. La reducción en la cantidad de personas ocupadas es uno de los principales problemas que afecta nuestro mercado laboral. Aunque el desempleo baja un poquito, lo cierto es que en gran parte se debe a la salida de la fuerza de trabajo de miles de personas en los últimos meses. En medio de esta situación, el gobierno presentó su estrategia de empleabilidad y talento humano. ¿En qué consiste? ¿Logrará realmente que más personas tengan trabajo? La situación del empleo en el país se ha venido deteriorando en los últimos meses, sobre todo debido a lo que los expertos denominan como destrucción del empleo, es decir, la disminución de la cantidad de personas ocupadas. Si nos remitimos a las estadísticas de la Encuesta Nacional de Empleo para el primer trimestre de este año, este era el panorama. La fuerza de trabajo, definida como la población de 15 años o más que participan en la producción de bienes y servicios o que está dispuesta a hacerlo, era de 2.346.000 personas. De ellas, 2.120.000 estaban ocupadas, mientras que 225.000 estaban desempleadas. Sin embargo, uno de los datos que más preocupa es el crecimiento en las personas que están fuera de la fuerza laboral. Para el primer trimestre de este año, en Costa Rica había 1.787.699 personas en esa condición, de las cuales 1.688.642 se considera que no están disponibles para trabajar. 74.441 están disponibles, pero tienen alguna limitación, mientras que 24.616 se catalogan como desalentados, es decir, perdieron la esperanza de llegar a tener un empleo. Octubre del año pasado fue cuando se registró el último pico más alto de personas ocupadas, con 2.195.192. A partir de ese momento, según las cifras del INEC, cada mes se fue reduciendo más la cantidad de personas que tenía un empleo. Y para mayo de este año, la cifra cayó a 2.077.351. Es decir, en esos 7 meses se registraron 117.841 empleos menos. La falta de trabajo golpea con mayor crudeza a las mujeres, según las cifras del trimestre móvil abril, mayo, junio de este año. Aunque la tasa de desempleo general era de un 9.6%, entre hombres es mucho menor, un 8%, mientras que para las mujeres la tasa fue de un 12.1%. El problema de falta de trabajo es más severo aún entre quienes tienen menor nivel educativo. Quienes solo tienen primaria concluida o menos, la tasa de desempleo es de un 7.5%. Sube a 13,3% entre quienes tienen secundaria incompleta, y para quienes se quedaron solo con la secundaria, la tasa de desempleo supera el 17%. Las personas con educación universitaria presentan tasas mucho menor de desempleo, un 6.7%. Ante esta situación, el gobierno presentó a finales de julio, durante su gira a Guanacaste, el programa Brete. Estamos convocando a más de 1.000 personas para que obtengan 5.000 cupos para formarse, para mejorar su perfil ocupacional y poder tener acceso a las oportunidades de empleo. La estrategia Brete forma parte de la Estrategia Nacional de Empleabilidad 2023 a 2027, propuesta por el gobierno con el fin de desarrollar las capacidades y habilidades de la fuerza laboral en un intento por cerrar esa innegable brecha entre la oferta de personas que buscan trabajo versus los requerimientos exigidos para ocupar los puestos existentes hoy. El papel del Sistema Nacional de Empleo como una herramienta articulada es realidad.
Las herramientas ya están disponibles hoy. Según el Ministerio de Trabajo, la estrategia se dirige a personas que estén buscando activamente un puesto, que estén desempleados o fuera de la fuerza laboral, enfocada sobre todo en jóvenes de 15 a 24 años, así como en mujeres entre 15 y 35 que estén en condición de pobreza extrema o básica o en condición de vulnerabilidad económica, como mujeres jefas de hogar, así como personas con discapacidad. La estrategia propuesta por el gobierno tiene 6 componentes: inteligencia de mercado, priorización de poblaciones, formación para el empleo, intermediación laboral, componente transversal, así como emprendimiento y autoempleo. El documento presentado a la población señala que en total se estima que dicha estrategia, abordada por múltiples instituciones, requiere de un financiamiento de casi 3.6 billones de colones entre el 2023 al 2027. El Ejecutivo espera que entidades como el MEP y el INA tengan varias contribuciones de cara a la empleabilidad. La primera es para aquellas personas que no han completado primaria, pero que para aplicar a un empleo necesitan la certificación en lectoescritura y matemática básica. La segunda es para las personas que necesitan naturalizarse. El ministerio es el que hace el examen y lo vamos a abrir en diferentes lugares que no sea solo San José y en varias fechas. El tercero es para reforzar el inglés, para justamente darles un inglés para la empleabilidad. Y el cuarto es el bachillerato para la empleabilidad que estamos lanzando junto con la Universidad Estatal a Distancia. El Instituto Nacional de Aprendizaje puso a disposición más de 5,000 cupos en áreas de alta demanda, tanto para personas de Guanacaste, como las que nos visitaron en el evento Brete que se llevó a cabo en Santa Cruz, como para otras personas en el país que a través del centro de contacto de la Agencia Nacional de Empleo pueden ubicar estos cupos y matricularlos para mejorar su perfil de empleabilidad. Pero, ¿cuáles son realmente las herramientas que tendrán disponibles las personas desempleadas y quienes están fuera de la fuerza laboral? ¿Cuáles son los resultados concretos que se esperan? ¿Cuántos puestos de trabajo reales se crearán y dónde? De eso hablamos hoy en Estado Nacional. Eso es en términos generales la estrategia que planteó el gobierno. Quiero comenzar, señor ministro, con algunas preguntas concretas. Primero, el Sistema Nacional de Empleo que ustedes están planteando aquí, ¿en qué se diferencia de la Agencia Nacional de Empleo y la Bolsa de Empleo que ya existen desde administraciones anteriores y que hacen básicamente lo mismo? No hacen lo mismo. Vea, en el 2008 existía una plataforma que se llamaba Busco Empleo. Esa plataforma permitía el registro de empresas, vacantes y el registro de personas. Sin embargo, el mercado laboral plantea un desafío súper importante y es la brecha oferta-demanda. Entonces, ahí es donde la estrategia del sistema de empleo incorpora un concepto, pero más que un concepto, es una acción y una oferta programática que tiene que ver con la empleabilidad. Y la empleabilidad son las cualificaciones, las competencias, las destrezas, habilidades de la gente para vincularse no solamente al mundo del trabajo, sino a otro tipo de carreras. Ese componente de empleabilidad es fundamental en nuestro sistema de empleo y ha sido reconocido por otras agencias de empleo como la alemana, la francesa. Esa es una gran diferencia. Por eso la participación activa del INA y de otros actores también de formación profesional. Esa es una diferencia importante. La otra es que las plataformas informáticas tradicionales han tenido o se han desarrollado como bolsas de empleo. La plataforma del sistema de empleo es una plataforma que permite ubicar también cupos de formación para el empleo. Es decir, no solamente hace intermediación laboral, sino también orienta a la gente para que tenga acceso a los cursos del INA, transferencias monetarias, becas, entre otras cosas. Esa es una diferencia importante. Pero en la administración anterior, porque recuerdo que estuvimos ahí cuando la anunciaron, también presentaron la Agencia Nacional de Empleo y la Bolsa de Empleo, y cuando presentaron la Agencia Nacional de Empleo era básicamente con esta misma descripción. ¿Ustedes usaron un software totalmente diferente? ¿Se hizo una construcción diferente o se montó sobre la misma plataforma tecnológica que había? Se ha desarrollado la plataforma. La misma que existía. En su momento era una plataforma en una condición beta y ha tenido una serie de ajustes en los últimos años y en los últimos meses principalmente con la incorporación de cupos. Pero más allá de los módulos, de los nuevos módulos, el tema es la cantidad de cupos y servicios que están asociados con la plataforma del sistema de empleo. Esa es una gran diferencia. Es decir, en su momento era una plataforma sin vacantes, sin personas, sin empresas, sin cupos. Entonces el lanzamiento oficial se dio, de hecho, hace un año aproximadamente de la herramienta, también en un marco de Gira Guanacaste.
A partir de eso se han disparado el interés por parte de algunas empresas en vincularse a la herramienta para colocar sus vacantes y registrar sus puestos. ¿Cuántas empresas y cuántas vacantes hay actualmente? Alrededor de 3.500 empresas, si no me equivoco, y deben haber como 5.000 vacantes en este momento en la plataforma del sistema de empleo. Pero sigue habiendo un problema y es la concordancia oferta-demanda. Podríamos registrar más empresas, podríamos registrar más vacantes, podríamos registrar más personas, pero lo que plantea diferente el sistema de empleo y a través de la estrategia de empleabilidad, y retomo el concepto de empleabilidad, es cerrar brechas. Ustedes presentaban unos datos del INEC. El mismo INEC en otras encuestas también habla de la dificultad que tienen las empresas para encontrar talento humano, para encontrar personas que cumplan con el perfil, con las competencias, con el grado académico, entre otras cosas. Allí es donde entra la acción afirmativa del servicio de empleo, del sistema de empleo, buscando a las personas que tienen más dificultades para incorporarse exitosamente en el mundo del trabajo. Las mujeres, las personas jóvenes, las personas desocupadas, y también una correlación con personas que tienen un nivel socioeconómico por debajo de la línea de pobreza, es decir, ni siquiera pueden financiar un proceso formativo. Entonces, hay una oferta programática al servicio de la gente que está dispuesta tanto en la plataforma como uno de los canales, pero también presencialmente en los eventos que se desarrollaron la semana pasada en Guanacaste. Pero yo tengo otra duda. En este momento, porque el presidente dijo, las herramientas están ahí. ¿Ya están ahí todas? ¿Puede cualquier persona entrar o ustedes van a seleccionar quiénes usan este? El servicio de empleo es universal. Cualquier persona puede entrar a la herramienta, y más bien aprovecho y agradezco el espacio para que la gente se pueda registrar, para que nos busque también el sector productivo. Esa por registrarse, pero la de capacitación. Ya hay cupos disponibles en la herramienta para que los busquen. ¿Cuántos? ¿Y de qué tipo? Bueno, ahí Juan nos puede comentar un poco los cupos del INA, pero habíamos dispuesto la semana pasada un poco más de 5.000 cupos para las personas. Claro, ¿Qué tipo de capacitación y qué son esos cupos? Este es un ejercicio muy dinámico, Liliana, por la forma en la que el INA presta los servicios. Entonces, nosotros primero, entendiendo los desafíos que se plantean en temas de formación de talento humano, hemos buscado hacer la oferta mucho más pertinente. Por eso hay que mencionar aspectos importantes. Bueno, pero tal vez digámosle directamente, don Juan, claro. ¿Cupos en qué? ¿Cuántos cupos y de qué tipo de capacitación estamos hablando? ¿Para cuál población? ¿Quiénes? Bueno, si usted los estuviera ahí enfrente, le digo, mire, usted está interesado en estos cursos, ¿cuáles son? Claro, los que lanzamos en Guanacaste particularmente, que al final terminaron cercanos a los 7.000 cupos, obviamente tenían un énfasis importante en el área turística. También lanzamos cupos en el tema de ciberseguridad y temas de programación. ¿Qué son? ¿Capacitaciones de cuántos meses son, digamos, autoconsumibles? Es decir, la persona ingresa y puede suspenderla y seguirla cuando quiera. ¿O tenemos tanto programas de una cantidad importante de horas en donde la persona se vincula por varios meses y obviamente tiene acceso a ayudas económicas, así como también tenemos alianzas estratégicas como empresas como Cisco, que el INA, al ser una academia Cisco, permite que la persona se vincule con una oferta formativa en la que en muchos casos puede ser autogestionable, virtual, gratuita, y que además tiene el acompañamiento de docentes e instructores del INA para apoyar en ese proceso. Si usted me tuviera que decir los 5 principales cursos que se están ofreciendo en esos cupos. Bueno, tuvimos oferta en temas de inglés, por supuesto, en Guanacaste, que es completamente necesario. Tuvimos en temas en operaciones de cocina, varias áreas turísticas como bar y salón también, en razón de los proyectos de los hoteles que se están construyendo, y tenemos oferta en el área de habilidades digitales como los que les mencionaba. Don Ricardo Monge, ¿qué opinión le merece a usted cómo vio esta propuesta de estrategia de empleabilidad? Bueno, en términos generales, a mí me parece muy importante que el gobierno haya asumido este reto y plantee una estrategia. Yo lo único que veo desde el punto de vista de la estrategia y que me parece que le falta complementar es que es una estrategia muy dirigida del lado de la oferta, es decir, de agarrar a la gente y tratar de ayudarle a generar o adquirir habilidades para luego emplearse. Pero no hay gran cosa del lado de la demanda. Les voy a dar algunos ejemplos. En el INA, hoy día se manejan 6 CIDES, Centros de Desarrollo Empresarial, que era lo que se manejaba, entiendo, con el MEIC. Hace unos años yo hice un trabajo para Sempromitpe y el MEIC, hace como unos 4 años, y estimamos que faltaban 22 CIDES más para poder atender a las necesidades de las pymes que demandan un servicio integral para aumentar la productividad, crecer y generar empleo. Porque yo no estoy diciendo que la estrategia esté mal desde el punto de vista de aumentar esas capacidades, eso lo aplaudo, ¿verdad?
Pero sí me preocupa de que la parte de la demanda no le están tocando. Yo sé que hay un componente pequeño que hablan de emprendedurismo, pero es muy pequeñito y no está claro, ¿verdad?, cómo le van a entrar. Esa es una primera parte que me preocupa. La otra parte que me preocupa es la gobernanza. Y con todo respeto, yo estuve en un Consejo Presidencial de Competitividad dirigido por la Presidenta de la República durante 4 años, que fue explicado y documentado por organismos internacionales y que se le sugirió al país continuar con esa experiencia y lamentablemente no se hizo. Y les voy a decir por qué es tan importante la gobernanza. Ustedes crean un comité de enlace donde está el INA, está el MEP, etc. Pero nadie arriba, ¿verdad?, de esas personas que van a estar ahí realmente va a estar gobernando ese esfuerzo. Y les voy a hacer un símil para que vean de que lo que les estoy hablando es práctica, no teoría. Costa Rica tiene un programa de encadenamientos productivos dirigido desde Procomer desde hace años, ¿verdad? Pero realmente, ¿verdad?, es un programa de matchmaking, de casamenteros, ¿verdad?, de poner las necesidades de las empresas multinacionales o exportadoras con las nacionales, pero no es un programa de acompañamiento. Y cuando hemos hecho estudios entrevistando tanto quienes son empresas grandes como proveedores y los funcionarios que trabajan en esa red, el reclamo de los funcionarios es: nadie coordina los esfuerzos interinstitucionalmente. O sea, nosotros nos reunimos y así, pero nadie. Y esto ya la OCDE le ha dicho muchas veces al país que le ponga atención a la metodología que ellos han llamado centros de gobierno, que en su implementación no es otra cosa que los consejos nacionales de productividad. Yo no veo este esfuerzo, sinceramente, llegando a muy buen puerto si no hay un Consejo Nacional donde realmente el presidente llame a cuentas a los ministros y presidentes ejecutivos que integran esta estrategia y les dice: usted me prometió esto, porque eso no está. Lo que ustedes crearon otra vez es como esa red de encadenamientos, pero de nuevo, le falta ese componente. Entonces yo, con todo el respeto, le sugeriría, ¿verdad?, que le pongan atención a eso. Y la última cosa, tengo varias ahí que podemos conversar, pero la última que quisiera señalar, Liliana, es que me llamó la atención de que hace un excelente diagnóstico de la situación y señalan correctamente que el 65% del empleo lo generan las empresas grandes de este país. Pero no hay ninguna política para incentivar a esas empresas. O sea, ¿le falta para usted, desde el lado del sector productivo, a esta estrategia, exacto, un componente? Exacto. José Aguilar, ¿cómo vio usted esta estrategia y sobre todo ante la magnitud del problema que tenemos, que conoces tan de cerca, con jóvenes vulnerables en zonas costeras? Muchas gracias, Liliana. Yo trataría de hacer un símil o una analogía para que tu audiencia pueda ver de alguna manera las proporciones de los recursos. Lo que don Juan y don Andrés tienen que es recibir una masa de costarricenses y de seres humanos que han llegado a su vida adulta con una importante gama de carencias. Pero entonces subámonos en un dron macroeconómico y desde arriba veamos cómo están asignados los fondos. Más o menos, el Ministerio de Educación ha tenido oscilando entre 6, 7,5, ahora viene un poco a la baja, puntos del Producto Interno Bruto. Para que los que nos siguen tengan una idea de la cantidad de dinero que estamos hablando, cada punto del PIB anda en los 570 millones de dólares, en momentos ha llegado a los 600 y pico. Entonces, cada año tienen 6 por 5, 3,000 millones de dólares, y todo ese dinero es el que se usa para atender a los jóvenes que estudian en Costa Rica. 93% de los costarricenses van a la educación pública. Datos antes de la pandemia, que son datos creíbles por los problemas que hubo de evaluación y de métricas, nos decían que luego de esa inmensa inversión de recursos, los chicos de cada 1,000 que empezaban primer grado, solo 388 tenían la secundaria terminada. Según los datos de la Encuesta Nacional de Hogares, lo aterrizo a Guanacaste, en el país había 91 de cada 100 que no tenían el dominio de la segunda lengua de inglés, y en la región Chorotega, en donde eso es absolutamente crucial, habían 94 de cada 100 que no tenían el dominio de inglés básico. Entonces, ¿por qué quiero mencionar esto? Porque el nivel de problema que se tiene que enfrentar don Andrés y don Juan no es como que ellos empiezan en borrón y cuenta nueva. Ellos les llega en un segundo eslabón de esa cadena que tuvo antes un eslabón muy grande, con muchos recursos y que hay, para decirlo políticamente correcto, enormes oportunidades de mejora. Entonces, ahí yo me quisiera enfocar
Y si me permitís, quiero aterrizarlo en el cantón de Guanacaste, en la provincia de Guanacaste, perdón, que he estado trabajando muy intensamente. Y ahí hay un dato que tal vez nos permite tomar idea del drama que esto es. Los jóvenes que terminan la educación de un colegio técnico, y eso es antes de que lleguen a esta estrategia, para que una persona que tal vez no está familiarizada o tenga ni idea, eso implica haber pasado 12 o 13 años seguidos adentro de la educación secundaria formal. Eso es un chico que no está aportando a la familia, que no está trabajando en alguna otra cosa. 12 o 13 años. En Guanacaste, los que terminan son solamente un poquito como 9 de cada 100 terminan con ese nivel de escolaridad. De esos 9 de cada 100, que es una pequeña élite, según los datos de la Encuesta Nacional de Hogares, nos dicen que los que terminan con dominio de inglés básico son solo 7 de cada 100. Entonces, mi pregunta es, complementando la estrategia de empleabilidad, ¿qué nos pasa en ese eslabón antes que en lugar de mandar poquitas personas a que tengan que terminar de formarse, les mandamos un mar de gente que viene con problemas de lectoescritura, de lógica matemática, cero dominio del inglés, no saben encender una computadora, en un momento en donde más bien vamos a una transición agresiva a la economía digital, a la automatización, y luego, volviendo a ese dron macroeconómico, en lugar de tener 7, 8 puntos del Producto Interno Bruto, el INA anda por los 380 millones de dólares más o menos el presupuesto. Me puedo equivocar, pero es una cifra más o menos cercana, que es mucho más pequeña que lo que tuvimos para haber antes dado un montón de capacidades. Entonces, lo que quisiera aportar en este momento es que estas estrategias de desarrollo de talento humano y empleabilidad tienen que pedirle un gran apoyo al MEP para que se pongan las pilas y manden a gente mucho mejor preparada y que no tengan que empezar con lectoescritura y fonética cuando ya tienen una edad adulta y están tratando de ver cómo se meten a la economía formal. Gobernabilidad del sistema, dice don Ricardo Monge, que es un área que cree que podría mejorarse, y el tema de si se trabajó con el MEP para que todas estas debilidades que tienen en la formación de primaria y secundaria realmente no les revienten a ustedes, al Ministerio de Trabajo y al INA en la cara. La gobernanza es un desafío permanente en el sector público y sobre todo cuando se trabaja de manera sectorial. Hay un Consejo de Empleo que, pues, en ese Consejo de Empleo hace 5 meses se tomó la decisión tripartita unánime de avanzar con la estrategia. Se contó con el apoyo técnico de la OIT durante estos 5 meses y los 3 sectores aprobamos también de manera unánime la estrategia. Eso es muy importante, eso no es cosa menor. Sabiendo que hay oportunidades de mejora y también, más allá de la estrategia, incorporando un plan de acción. Dentro de la estrategia se plantea un seguimiento por parte del presidente a nivel de Consejo de Gobierno. Sin embargo, nosotros también estamos visualizando darle una connotación más sólida al sistema de empleo para que tenga una gobernanza mucho más ágil. Y no solamente del sistema de empleo. Vea, usted está, o los distintos sectores participamos en órganos colegiados, alrededor de 4 órganos colegiados para tomar o hablar de estos mismos temas. Entonces también la estrategia plantea una revisión, obviamente con todos los sectores, para agilizar esa gobernanza de cara a no solamente a la gestión, sino a los resultados. Pero estoy de acuerdo que el presidente tiene un rol fundamental, el Consejo de Gobierno dándole seguimiento a las instituciones que estamos y que tenemos algunas metas dentro de la estrategia. Con respecto al tema del enfoque de oferta, sí, empleabilidad tiene un enfoque en la oferta. Pero retomando el tema de Guanacaste, en estas últimas semanas que estuvimos allá, el sector turismo y también con don William del ICT, planteaban una necesidad de empleos directos para octubre 24 de 3.000 aproximadamente. Y el principal tema que ponía el sector productivo allá en Guanacaste era justamente la ausencia de talento humano. Y reclamaban, en el buen sentido, la necesidad de mejorar los perfiles de las personas, mejorar un segundo idioma, dentro de otras cosas. Entonces, el tema de arrancar por oferta, yo lo veo como un punto de partida, no como el punto de llegada. Y en los últimos años lo hemos tenido de manera articulada con INA, con MEP, con CONAPE y otros, una gama de servicios para mejorar el perfil de la gente, incluyendo nuevos como Dual, otros. Con el MEP, esa es otra cuestión novedosa en un servicio de empleo. Reconocemos que hay una brecha, no solamente desde el punto de vista de habilidades técnicas, o de habilidades socioemocionales, sino también desde el punto de vista educativas. También los grupos con mayor desempleo presentan niveles de instrucción de primaria incompleta, primaria sin primaria. Sin embargo, hay un número importante de gente que aún teniendo bachillerato no se puede vincular también al mundo del trabajo. Entonces, hay unas acciones afirmativas con el MEP que tienen que ver con mejorar el nivel de instrucción. Es decir, si no hacemos algo ya,
va a haber un problema, no solamente para que la gente pueda encontrar empleo, sino para que pueda tener acceso a estos cursos que planteaba Juan. Si no tienen el nivel ni los conocimientos matemáticos, tecnológicos para entrar a un curso más sofisticado de desarrollo web o desarrollo, digamos, de sistemas. Claro, esa es otra discusión que hay en este momento, porque el Ministerio de Educación ha planteado un sistema de pruebas para medir el conocimiento de los estudiantes que ha tenido muchas críticas, incluso de los expertos en metodología didáctica de ese tipo de medición, los profesores y los mismos sindicatos. Eso es un tema, digamos, que sé que no es de resorte suyo, espero que pronto podamos estar conversando sobre eso con la ministra de Educación, pero ahí todavía hay muchas preguntas. Se nos está acabando el tiempo del primer bloque. Quiero cerrar en esta parte con la participación de José Aguilar. José, sobre todo con la experiencia que vos has tenido, tenés un programa que nos demuestra que hay maneras de que podamos empezar a realmente incidir en forma positiva en estas poblaciones vulnerables. Sí, y es una muy bonita oportunidad porque los que estamos acá sentados hemos unido fuerzas y creo que es el espíritu en el que todos en Costa Rica tenemos que cerrar líneas en este momento. Si esta pelea la perdemos, no es la administración, sino es el país el que se hunde. Concretamente, hemos hecho en una articulación que hemos llamado Conectemos la Esperanza, que tuvo un apoyo muy importante de UCAEP. En el inicio hemos trabajado de cerca con la Dirección Regional de Santa Cruz, nos ha apoyado el señor Ministro de Trabajo, en el INA hemos tenido un acompañamiento de enorme importancia y recientemente, vean qué bonita la historia como esto arrancó. Se hizo un esfuerzo para poder resolver retos de conectividad y de equipamiento en centros educativos de colegios que están en la zona costera, CTP 27 de Abril y Liceo de Villarreal. Una vez que ese tema de equipamiento y conectividad pudo ser atendido con el aporte también de SUTEL y Fonatel y de la Cámara de Telecomunicaciones Infocom, se logró contactar a un especialista que se llama EduTech, que le da cursos para el aprendizaje del inglés con una herramienta basada en inteligencia artificial y que es como un juego de video, de manera tal que los chicos pueden aprender de una manera muy lúdica. Con don Juan tuvimos un gran apoyo, se pudo certificar esa entidad como una entidad acreditada por el INA, también por el Marco Común Europeo. Se hizo el plan piloto en esos dos colegios y recientemente, con un apoyo muy importante, el señor ministro y la señora ministra de Educación suscribieron entre el MEP y el Ministerio de Trabajo un convenio para pasar ya de un plan piloto de 2 colegios, ahora va a ser replicado en las 4 direcciones regionales de Guanacaste. Aproximadamente cerca de 5.000 jóvenes van a tener esa licencia de colegios técnicos profesionales de Guanacaste, que empiezan en 4º año, 5º año, y la idea es que con las cámaras de turismo, una vez que vayan desarrollando esa destreza, tengan el apoyo para con la Agencia Nacional de Empleo poder dar un salto al mercado laboral. ¿Eso qué es lo que muestra? Que hubo un trabajo con entidades especializadas de la academia, sector privado, gobierno, el gobierno local de Santa Cruz apoyó también muchísimo, la Dirección Regional de Santa Cruz. Sector productivo. Sector productivo que ha estado luchando para tener estos puestos de trabajo y entonces de esa manera se complementa de una forma muy dinámica, muy efectiva, en donde los colegios públicos con esta herramienta 2 lecciones por cada semana empiezan a utilizarla y la idea es que los chicos salgan con un nivel de inglés al finalizar su 5º año, que sea certificado y que puedan acceder a un empleo formal. Eso mismo, si me permitís hacer una acotación, yo quisiera incidir en otra idea muy, muy valiosa que hemos visto de cerca y que está impulsando don Juan desde el INA, que es la formación dual. Dejando los colegios ahí parqueados, vámonos en esta otra herramienta que se trajo desde Alemania, en donde los chicos que están buscando este empleo pueden tener una parte teórica en el INA, una parte práctica en las empresas propiamente, y eso les permite que una vez que terminan su certificación, dan un salto directamente al trabajo. Hay un caso de éxito que les invito a visitar en Reserva Conchal, en Guanacaste, que han sido los pioneros y tienen un enorme mérito en haber abierto brechas, y ahora ya tienen una tasa en donde prácticamente 9,5 de cada 10 jóvenes que participan en este programa salen incluso antes de haberse certificado con un empleo formal. Esa es otra excelente herramienta en ánimo constructivo que los televisores pueden ir a buscar. Bien, José, muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerte por acá y de verdad que espero pronto, cuando ya tengamos algunos resultados de ese plan piloto, que podamos ir con Estado Nacional allá y ver todas las patitas del banco, ¿verdad? Porque no es solo que les den la capacitación, sino es donde están los muchachos que tengan acceso a la tecnología para poder correr la tecnología, esta metodología, pero además la inserción en el sector privado. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa y al regresar vamos a ver algunas cifras del mercado laboral que dio el Banco Central esta semana.
Recuerden, nos interesa mucho conocer su opinión y sugerencias de temas. Escríbanos al correo l.carranza@teletica.com. A nosotros nos interesa mucho conocer su opinión. Gracias por continuar con nosotros aquí en Estado Nacional. Hoy que estamos hablando sobre el tema de empleo en el país. En esta segunda parte nos acompaña el economista Daniel Ortiz, director de la consultora CEPSA. Él es bachiller en Economía de la Universidad de Costa Rica y máster en Finanzas del Instituto Tecnológico. Bienvenido, Daniel. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Un gusto estar aquí otra vez y, bueno, espero que tengamos una discusión provechosa sobre este tema. Así es, CEPSA nos ayuda siempre muchísimo a analizar las cifras y las variables y los indicadores. El Banco Central confirmó esta semana que aunque la tasa de desempleo ha disminuido levemente, lo cierto es que la reducción se dio simultáneamente con un aumento en la cantidad de personas que salieron de la fuerza laboral. La hipótesis del Central es que en su mayoría esto se debe a que las personas se retiran por vejez. Veamos. El Banco Central señaló que el creciente número de personas que ha salido de la fuerza de trabajo no se relaciona con la dinámica de la actividad económica del país, sino más bien a características de la población en edad de trabajar. Según ellos, la principal razón de la caída en la cantidad de ocupados de los últimos meses se debe a la edad. En esas barritas lo que se ve es qué es lo que explica que las personas salgan de la fuerza laboral de acuerdo con la respuesta que están dando a la hora de ser encuestados. Ha habido un incremento, especialmente en las personas, de salirse de la fuerza laboral por motivo de vejez. Por varias razones. Una de las que pesa más es por la edad, que es coherente con el otro lado, registros administrativos, con desde el 2010 a la fecha, me parece que la cantidad de pensionados se han duplicado y la cantidad de personas del régimen no contributivo, la gente que no cotizó para una pensión pero que le pide una pensión al gobierno, parece que se ha triplicado. Sin embargo, algunos economistas tienen sus reservas con respecto a esa conclusión. Me parece que es una afirmación que no tiene mucho sustento por cuanto el mismo INEC demuestra que en todos los rangos de edad aumenta el número de personas que se retiran del mercado laboral. Y si comparamos octubre con hoy, el número de ocupados se reduce en prácticamente 120,000 personas. Si fueran personas que se están pensionando, imagínese usted en una empresa, usted lo que hace como patrón es de inmediato sustituir con otra persona para continuar con el mismo nivel de producción. Si no lo hace, quiere decir que su compañía se está contrayendo. Según el Central, la menor participación en el mercado laboral en términos generales se debe a la vejez, que en este gráfico de barras es la porción color verde. Sin embargo, cuando analizamos en forma desagregada en hombres y mujeres cuál es la razón que dan para haber salido de la fuerza laboral, sin duda vemos otros matices y la vejez es en ambos casos la segunda causa y no la primera. Los datos a marzo dicen que un 32.7% de los hombres dijo estar fuera del mercado laboral por motivos personales, un 2.7% por obligaciones familiares, un 16.5% debido a una enfermedad o alguna incapacidad, un 26.4% por vejez, mientras que un 11.6% dice no querer trabajar y un 4.1% dice que está disponible para un trabajo pero que tiene algunas limitaciones. En el caso de las mujeres, las cosas son distintas. Un 17.1% dijo que había dejado de buscar trabajo por motivos personales. Sin embargo, el porcentaje más alto de mujeres, un 35.6%, dijo que no podía trabajar debido a obligaciones familiares, probablemente por el cuidado de niños, enfermos o adultos mayores. Esto podría explicar por qué la tasa de desempleo es muchísimo más alta en mujeres. El porcentaje de féminas que dice estar fuera de la fuerza laboral debido a la vejez es solo un 23.3%. Es de esperar que estas mujeres, al no contar con una red de apoyo suficiente, ya sea familiar o estatal, seguirán enfrentando barreras para acceder a un trabajo digno o incluso para aumentar sus capacidades mediante la capacitación, como propone la estrategia de empleabilidad. Podría ser que la mano de obra disponible no tenga las habilidades bilingües, las habilidades digitales, y en ese sentido, pues ojalá que así sea. Esta estrategia bretear viene a llenar
ese faltante, pero sería una parte del rompecabezas. Lo que realmente debería interesarnos a nosotros es la creación. ¿Cómo le facilitamos a la empresa privada la creación de oportunidades de empleo? Daniel, ¿cómo vio usted estas estimaciones que hace el Banco Central versus la propuesta de estrategia de empleabilidad que presentó el gobierno? Yo creo que efectivamente hay que tener claro algo. En las economías interesa la tasa de desempleo, pero interesa más la creación de empleo. Y ya ustedes mencionan algo. Se pierden 118,000 empleos en un contexto donde la economía se nos dice que está creciendo más. ¿Cómo pasa algo tan paradójico? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, esta estrategia vimos en la primera sección que atiende algunos temas de la oferta, pero de la demanda, ¿qué? ¿Qué tocamos? No sabemos, o sea, esta estrategia no llega ahí. ¿En qué momento esta estrategia, no sé si lo hicieron, revisaron con las empresas qué es lo que está llevando a que una persona, independientemente de las estadísticas del banco, se retire por vejez, se retire por obligaciones familiares o por dificultades, no lleguen a llenar esa plaza? Eso es lo más preocupante. Una vez que se van, ¿qué es lo que lleva al empresario a decir, prefiero cerrar esa plaza a sustituirla con alguien más, cuyos procesos de sustitución duran a veces de 3 a 5 semanas? Y aquí tiene que ver mucho con esa desconexión que estamos viendo en la economía, una dualidad. Y de hecho, en días pasados, don Ricardo publica un artículo muy interesante, y es una economía que crece, pero eso no engancha los empleos. Crece en un motorcito que pesa apenas un 12% del PIB, las zonas francas, pero el otro 88% está descuidado. El sector agrícola con dificultades, sector construcción con dificultades, los hogares como empleadores con dificultades. Y cuando uno habla con empresarios, cuando uno habla con cámaras empresariales, se encuentra noticias que son poco alentadoras. Tasas de interés muy altas, precios relativos muy altos, un tipo de cambio apreciado cuando más de un 60% de las empresas tiene algún ingreso en dólares o activos. ¿Y qué es el problema? Que con esa apreciación que hemos tenido el tipo de cambio, hoy sus activos valen menos, tal vez esos activos los tenían invertidos para comprar X o Y maquinaria a futuro y no pueden hacerlo o ya no les alcanza. Tenemos adicionalmente un contexto donde esas tasas altas, con una inflación que ya es negativa, pone un techo a la actividad económica, pone un techo a esos planes de expansión y donde vemos nosotros ese dinamismo, y por eso hay que ver las cifras de crecimiento del PIB con mucho cuidado, del IMAE con mucho cuidado, es solo en una pequeña parte. Pero en ese lado, en esa industria doméstica, en esas empresas que emplean mucha gente, ¿cuáles son sus dificultades? Ya les mencionaba uno el tipo de cambio, las tasas, las cargas laborales, por ejemplo. ¿Cuál es ese costo de formalización, por ejemplo, que tienen hoy las empresas? De hecho, la Academia de Centroamérica tiene un estudio muy bueno, habla de un 37% de cargas laborales, casi el doble del promedio de América Latina, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Sí es. Y bueno, esos problemas hay que enchufarlos con esta solución del lado de la oferta, porque el mercado laboral tiene dos aristas, la oferta y la demanda. ¿Y no la ven ustedes tan articulada en esta estrategia que planteado el gobierno? No pareciera que todavía eso vaya a atender. El apagón, por ejemplo, educativo que tenemos, eso, y ahora lo decía muy bien el invitado anterior, es ese bulto de gente que les va a llegar a ustedes, no hay capacidad de atenderlo. ¿Cómo vemos? Y eso es un problema que se solucionará en el mediano y largo plazo. Don Ricardo, usted en ese artículo de esta semana planteaba esto antes de preguntarle ya al ministro con sus apreciaciones si realmente están enchufadas estas dos partes, la oferta y la demanda del mercado laboral. No, yo precisamente en el artículo lo que yo explicaba es que hay que hacer todo un esfuerzo en mejorar la productividad del sector más grande en términos de empleo, que es el sector de servicios. Ya la OCDE nos ha dicho cansadamente, el BID, Banco Mundial, analistas locales, que la productividad del sector servicios, que no está asociada al comercio internacional, es sumamente baja. Entonces, si ese sector tiene esa productividad tan baja, es muy difícil que ese sector pueda crecer a tasas importantes para generar más fuentes de empleo. Y es un sector muy intensivo en recursos humanos. Entonces, lo que yo planteo en el artículo es que ya otros analistas, inclusive a nivel mundial, porque este es un fenómeno que también se está dando en otros países, dicen, pónganle atención al sector servicio. Ahí se emplea más del 60% de la población de su país. Pero además, póngale atención al sector informal, no solo al sector formal. Y acá
voy de nuevo otra vez con el tema de los CIDES. Es que con 6 CIDES en el país no vamos a hacer nada. Y yo pensé cuando leí la estrategia que en el área de emprendedurismo me iba a llevar la sorpresa de que se iban a asignar cuantiosas sumas de dinero para fortalecer el desarrollo de los CIDES actuales, incrementar el tamaño de los CIDES. En este país ha venido montones de veces gente del Small Business Administration a contar cómo es la metodología que ellos usan, cómo hay que mejorar los CIDES, ¿verdad? Imaginen que los CIDES de aquí son 6 y hasta cuando yo hice el estudio, fue hace no mucho, no tenía ninguno un CRM para llevar un manejo de los clientes. Entonces, de nuevo, ese enfoque que muy bien estaba señalando ahora, de que hay que ayudar al sector productivo a crecer, entonces debemos preguntarnos, ¿dónde? ¿Cuál es ese sector productivo? Bueno, para mí el sector de servicios es uno de los más importantes porque es intensivo en mano de obra. Hay que tomar en cuenta otra cosa, ¿eh? Se nos vino ya encima un problema más serio, que también lo digo en el artículo, que es todo lo que tiene que ver con la automatización y la inteligencia artificial. Claro. Entre más las empresas tengan que buscar la eficiencia, reducción de costos en manufactura, en agricultura, van a intensificar el uso de la inteligencia artificial y la automatización, y mucho menos oportunidades de empleo va a haber en términos de crecimiento. Entonces, ese acoplamiento entre el crecimiento y la productividad y el empleo, tenemos que entenderlo, pero en el sector servicios del que yo estoy hablando, el sector informal, el sector de las pymes, ahí no va a entrar tan rápida la automatización, ni tampoco la inteligencia artificial. Entonces, si realmente le ayudáramos a esas pequeñas empresas a crecer, a aumentar la productividad, generaríamos bastante. Y concluyo con una cosa que también me pareció, no sé si es que lo leí mal, pero me llamó la atención de que efectivamente el 35.6% de las mujeres que dicen que no se salieron del mercado laboral, dicen que son por obligaciones familiares. Pero yo le di buscador a todo el documento de ustedes de la estrategia y no vi nada sobre la red de cuidado. Y a mí me parece que eso es fundamental retomarlo, ¿verdad? Esa red se ha descuidado desde hace varios gobiernos, porque si no hay quien le ayude a una mujer a atender a los niños o a los adultos que tiene que cuidar, no va a haber forma de que se incorpore en el mercado laboral. Señor ministro, comenzamos entonces con esas dos cosas que plantean los invitados. Hay desconexión entre esas dos brechas y el tema de por qué no hay nada de red de cuidado. No, estoy de acuerdo parcialmente. ¿Por qué? Porque el talento humano, insisto, es un componente central desde la perspectiva del sector productivo. No es solamente desde el punto de vista de la oferta. Les ponía el ejemplo. En las últimas semanas en Guanacaste, el planteamiento número 1 era, mire, hay temas sí de transporte, etcétera, pero solventemos talento humano. Gente competente, gente empleable. Sí. El tema de gente empleable y competente no está resuelto. Claro, pero ve, por ejemplo, el caso de las mujeres. ¿De qué nos sirve darles un montón de cursos y accesos y cupos si no hay quien le cuide a los niños? Porque más del 36% dice que está fuera de la fuerza laboral porque tiene que cuidar a alguien en su casa. Entonces, sigo con la idea, ya voy con el tema de las mujeres. El tema del talento humano no está resuelto. Recurso financiero del INA, o para Dual, o para sus carreras cortas, sus carreras largas, programas como Empléate, CONAPE. ¿Dónde invierten, qué invierten el recurso financiero para generar determinados cupos en ciertos cursos en algunas regiones? Hay un tema que planteó el sector productivo en esta estrategia, que eso es muy importante, y es inteligencia de mercado laboral. Todos los datos que estamos viendo son datos retrospectivos. ¿Qué fue lo que pasó el trimestre pasado? ¿Qué pasó el año pasado? Comparamos interanualmente. Eso es muy valioso, es muy importante. Pero esta herramienta está planteando un enfoque más prospectivo, que eso no lo tiene el país, de manera articulada. Y eso no es menor. Cómo tomar decisiones en función de lo que va a pasar en una región, en un sector, cómo invertir con esa información de mercado laboral más prospectiva, formación para el empleo. ¿Cuál es la caracterización de la población que está desocupada, que está fuera de la fuerza de trabajo? ¿Cuáles son los servicios que habría que habilitar? Eso no existe en este momento de manera articulada y sí lo propone la estrategia. Pero propone crearlo. Propone crear un sistema de investigación de mercado laboral, de lo menos a lo más. Eso me lleva, si gusta, señor ministro, vamos a ver brevemente, porque ahora que usted lo menciona, en la estrategia vienen el resultado esperado, el que se compromete el gobierno a ofrecer. Vamos a verlas aquí. Primero, esta estrategia de empleabilidad y talento humano 2023 al 2027 tiene 6 componentes. El primero de ellos es la inteligencia de mercado laboral,
que pretende integrar la información sobre el mercado laboral y el empleo con variables relacionadas como principales resultados de aquí al 2027. Lo que están prometiendo es un subsistema nacional de inteligencia de mercado laboral desarrollado y funcionando. Don Ricardo, ¿esto es un compromiso contundente? No, esa es otra cosa que yo creo que tienen que revisar. Cuando uno presenta una estrategia de este tipo para generar empleo, yo esperaría que los indicadores para evaluar si funciona o no es cuántos empleos voy a generar, ¿verdad? Bueno, ya que usted me lleva a eso, veamos el siguiente. Perdón, ahí quiero hacer una acotación porque lo que dice don Ricardo es súper importante. La estrategia no es una política de empleo con un propósito de crear empleos, es de empleabilidad. Y ese concepto es no menor, y eso está circunscrito no de manera antojadiza, sino que está inscrito en un servicio de empleo. Por eso es que, por ejemplo, en ese segundo componente de la estrategia, que es la priorización de poblaciones, por ejemplo, el resultado al que se comprometen de aquí al 2027 es 44 personas atendidas anualmente en uno o más servicios. 50% mujeres, 40% jóvenes, 25% en pobreza, pobreza extrema y 15% con discapacidad. Esto, Daniel, atendidos puede ser que hicieron un cursito, pero eso, digamos, no tiene que ver con que realmente tengan accesibilidad al trabajo. Sí, ahí la pregunta es entonces si esto es empleabilidad. El tema en empleo, en creación, como dice bien don Ricardo, ustedes dicen inteligencia de mercados. Conectan, por ejemplo, hoy que tenemos un PIB cantonal y eso nos permite saber exactamente en qué ramas de actividad económica se está creando más empleo. Aquí hemos hablado todo el programa de, bueno, yo no, pero han hablado mucho de Guanacaste. ¿Qué pasa a Limón? ¿Qué pasa a la zona sur? ¿Qué pasa a La Juela? Son muy diferentes los empleos en cada uno, las necesidades, las características de las empresas en cada uno. Y yo diría no solo quedarse con los datos, o sea, es como cualquier buen empresario, le pregunta al cliente, ¿ustedes le han preguntado a los empresarios cuáles son las barreras que encuentran, que no sea solo este tema, por ejemplo, del factor humano, ¿verdad? ¿Qué otros roces? Porque usted puede tener toda la gente perfectamente, cierra esa brecha en inglés, cierra esa brecha en utilizar el Office, emprender la compu, en el CRM, pero si la empresa no tiene ese apoyo, esa política, ¿cuál es esa otra política de apoyo que se les va a dar para que demanden? Porque es un trabajo conjunto, ahí es la gran duda de la política, ¿cuál es esa política entonces de empleo? Sí, vea, con respecto, ahorita hablamos de política de empleo también, pero el tema de empresas, más allá de Guanacaste, encuesta en ADEL y en ADEP del INEC, las principales causas para no ocupar una vacante son habilidades, escolaridad, segundo idioma, y algún interés de parte de la gente para buscar esas vacantes. Entonces, aparte de la empleabilidad, que lo he dicho es central, hay que formar a la gente en inglés. Ahora José nos explicaba concretamente qué estamos haciendo con inglés y con colegios técnicos para redondear perfiles. Eso no es sencillo y se está logrando y esperamos ampliar cobertura. Hay un componente de intermediación laboral también. Hay empresas que tienen una sofisticada oficina de reclutamiento y selección y otras empresas que no lo tienen. Entonces, son servicios también gratuitos de intermediación. Egresados sin una de las carreras más relevantes en empleo de otros programas. ¿Dónde está ese talento humano? Vemos constantemente anuncios de ferias de empleo, colegios profesionales, empresas, organizaciones, pero no hay una concordancia a la gente que llega a las ferias de empleo y los puestos de trabajo que se ofrecen. Ahí es donde entra el tema de cierre de brechas a través de la empleabilidad. Es decir, yo estoy clarísimo que hay otras iniciativas que hay que seguir trabajando, pero el tema de talento humano no está resuelto aún. Claro, lo que propone la estrategia es eso, y cuando se habla de priorización, es un acceso preferencial sobre todo a la gente que tiene más obstáculos para vincularse exitosamente al mundo del trabajo. Claro, pero el resultado dice personas atendidas. Y tal vez para ver en el cuarto componente, que es el que sigue, componente de formación para el empleo, con el que pretenden de aquí al 2027 lograr, y este es el resultado al que se están comprometiendo, al menos 220,000 participantes en programas de educación, formación y capacitación para mejora de empleabilidad. Pero participantes, quizás esa es una de las digamos, debilidades que le ha visto a algunas personas que ven esto más como cuántos servicios, pero no realmente que se refleja en cuántos nuevos empleos. Se nos está acabando el tiempo ya. Voy a pedirles a nuestros invitados que en un minuto nos den una reflexión final, sobre todo de parte del señor ministro y del señor presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje. Tal vez comienzo con usted, don Juan.
y en forma muy concreta, bueno, una reflexión final y el llamado a los costarricenses, ¿a dónde es que pueden acceder a estas herramientas que el presidente dijo que ya estaban disponibles? Bueno, doña Liliana, tal vez para que no se quede don Ricardo sin respuesta respecto al tema de los centros de desarrollo empresarial, el INA ya está llevando a cabo el proceso de licitación para 4 centros adicionales en Pérez Celedón, Punta Arenas, creo que está en Occidente, Grecia o San Ramón, estamos en eso. También estamos pensando en uno virtual con alcance nacional, porque dentro de la lógica de contratación es algo que creemos que es importante abordar. El Sistema Nacional de Empleo, la Agencia Nacional de Empleo, ahora a través de la estrategia Brete, abre un espacio importantísimo para que las personas se vinculen, no solo con los cupos de formación que tiene el INA a disposición, sino también Empléate, la oferta que el mismo MEP o otras instituciones puede ofrecer. La gente tiene la oportunidad a través del sistema, con las unidades de empleo que también vamos a llevar hacia adelante, al menos una en cada uno de los cantones del país, nos va a permitir también acceder a información valiosa e importante de los cantones, como mencionaba. También cuando ustedes preguntaban si hemos hablado con los empresarios, en ese primer tema de investigación del mercado laboral, por supuesto, nos han dicho, estamos un poco cansados, a veces tenemos hasta 17 instrumentos diferentes para poder recolectar información. Estamos contentos de que la estrategia plantee un sistema unificado para poder aglomerar esos datos para toma de decisiones. Así que los empresarios, al momento de que presentamos la estrategia, también lo vieron con buenos ojos. Muchísimas gracias, don Juan. Continúo con usted, don Daniel Ortiz, de CEPSA. Una reflexión final. No, me parece que es una propuesta en la dirección correcta. Ojalá tenga resultados diferentes de las que usted mencionaba en las 2 anteriores administraciones, que logremos revertir esa tendencia peligrosa de una economía que crece, pero hace menos empleos. ¿Y por qué tanto énfasis en esto? Porque en un país donde se empieza a aumentar la desigualdad, donde las oportunidades son menos, estamos viendo un aumento en la delincuencia en algunas partes muy preocupante. Estamos viendo menos oportunidades y estamos muy centrados en el corto plazo. ¿Qué va a pasar en el mediano y largo plazo? ¿Cuál va a ser esa estrategia que a hoy no la veo, no se ha discutido? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué es lo que va a hacer que Costa Rica crezca por encima del 4%? Que las familias logren, como bien decían desde el año pasado, que la platita le alcance, ¿verdad? Eso todavía no llega. Estamos más bien en el otro lado. La plata cada vez alcanza menos en el contexto económico que tenemos. Muchas gracias, Daniel. Continúo con don Ricardo Monge de la Academia Centroamérica. Yo quisiera sugerirles, con todo respeto, que revisen los indicadores. A mí me parece que si es una estrategia de empleabilidad, los indicadores deberían decir cuántos empleos se esperan generar, por lo menos cada cierta cantidad de tiempo. Además de eso, que revisen la gobernanza. La gobernanza es fundamental a través de este Consejo Nacional de Productividad y Competitividad para monitorear, pero también para evaluar, porque aquí se está hablando de invertir 3.5 billones de colones y yo en toda la estrategia no vi ningún programa de evaluación de impacto, ¿verdad? Y para eso se requiere establecer líneas bases, ¿verdad? Con indicadores bien hechos, no se dice quiénes los van a llevar, se requiere luego definir claramente cuáles son los grupos control y cuál es el grupo beneficiario y posteriormente definir cuál es la metodología de evaluación. ¿Para qué? Para saber si esto realmente va a mover la aguja o no, si esto realmente tiene que ajustarse o mejorarse en el camino. Pero entonces me parece que la gobernanza es fundamental que la mejoren. Muchas gracias, don Ricardo. Concluyo con usted, señor ministro de Trabajo. Bueno, primero agradecer a todos los sectores, instituciones, organizaciones que trabajaron en la estrategia. Para mí es un trabajo muy valioso porque apunta al cierre de brechas. Y como lo he venido insistiendo y diciendo, eso no está resuelto, no ha estado resuelto, no es fácil de resolver. Entonces, la articulación, que es otro para mí elemento positivo de la estrategia, y que además, a diferencia de otras iniciativas del pasado, tiene indicadores, metas y presupuesto. Con respecto a la evaluación, totalmente de acuerdo, esto hay que evaluarlo desde el punto de vista del impacto, del efecto y no solamente del resultado. La empleabilidad es un concepto que a veces cuesta entender, pero es básicamente que la gente tenga el perfil para poder tener acceso al mercado laboral. ¿Por qué se arrancó por ahí? Y lo planteo nuevamente como punto de partida. Porque hay puestos de trabajo, lo demuestran las encuestas del INEC también, porque hay brechas oferta-demanda, tanto en la gente desocupada como en la gente fuera de la fuerza de trabajo. Si no hacemos algo ya con la población, con la gente, ¿verdad? Va a ser más difícil todavía reducir tasas de desempleo y aumentar tasas de ocupación. Eso no es el único trabajo que estamos haciendo, que hemos venido haciendo y que vamos a hacer. Estamos también en el Consejo Superior de Trabajo, Consejo de Empleo, hablando de otros temas también que tienen que ver con enfoque de la
desde la perspectiva de la demanda. Solo para terminar muy rápidamente, porque lo he preguntado varias veces y no lo hemos dicho aún, ¿a dónde ve la gente las herramientas que ya están dispuestas? Bueno, pueden entrar a la plataforma del Sistema de Empleo, ANE.cr. El Sistema Nacional de Empleo tiene diferentes módulos y uno de ellos, el de formación, está ahí, hay cupos. ¿Cuál es la página? Para que la vamos a poner ahora en pantalla. www.ane.cr. ANE. ANE.cr. ANE.cr. Sí, correcto. Perfecto. Pero hay que, Liliana, y perdón que le interrumpa, pero hay que insistir mucho en que esto va a ser una estrategia a largo plazo en donde los cupos van a estar en constante evolución. O sea, no están todos ya. Exacto, o sea, hay una están parte en constante evolución. Todavía no están todos. Se lanzaron los de Guanacaste y además... de momento solo están los de Guanacaste. Se lanzó en el marco de la estrategia Guanacaste, ¿verdad? Entonces se habilitaron esos que son de acceso para otras partes del país. Bueno, vamos a seguir... Vamos a darle seguimiento y estar informando a la gente. Y yo sí creo que los indicadores deberían ser, más allá de cantidad de gente atendida, debería poderse reflejar en cantidad de empleos, que ojalá sea así. Muchísimas gracias a nuestros invitados, señor ministro, señor presidente ejecutivo, nuestros economistas y a ustedes en sus casas por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana nuevamente aquí en Estado Nacional. ¡Feliz domingo!